Las Beatitudes. Palabras inspiradoras de Jesús reveladas para una transformación divina y sagrada. En el tercer año de Joaquín, en medio de una Galilea agitada por las ansias de cambio, Jesús de Nazaret se encontraba en la ladera de una montaña, rodeado por una multitud que ansiaba respuestas. Personas de todas partes, llenas de esperanzas y temores, fueron atraídas por su voz serena, como abejas a la flor. Éxitos y fracasos, risas y llantos se entrelazaban en una sinfonía de lucha humana. Entre ellos se encontraba Elián, un humilde agricultor cuya vida había estado marcada por la desesperanza y la pérdida. Este día brillante, el sol resplandecía, pero Elián sentía las sombras de su sufrimiento. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, proclamó Jesús, y la multitud calló. Cada palabra penetraba en el corazón de aquellos que escuchaban. Elián sintió que las murallas de su dolor comenzaban a desmoronarse. Durante años había sentido la carga de no poder proveer lo suficiente para su familia, pero en la fragilidad de su alma, el eco de la gracia de Dios lo abrazaba con ternura. El reino prometido no era un lugar distante, sino una esperanza viva en ese instante. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, continuó Jesús. En los ojos de Elián y sus vecinos, el dolor se reflejaba como el agua clara de un arroyo, y una suave luz se filtraba entre las primeras sombras del desánimo. La vejez, con su voz inquebrantable, revelaba que en sus lágrimas había un propósito divino. Cada susurro de la montaña parecía sintonizarse con sus anhelos más profundos. A la distancia, un padre sostenía a su hijo enfermo, una madre secaba las lágrimas, y todos ellos anhelaban consuelo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, proclamó, mientras Elián se sentía ilusamente iluminado. La promesa de ser alimentado no era solo de pan, sino de esperanza y propósito. Echando un vistazo a su alrededor, vio la anticipación brillando en los rostros de los que lo rodeaban. Las palabras de Jesús resonaban como un nuevo amanecer en sus almas diezmadas. Esa revelación pendía en el aire como el canto de un pájaro anunciando la llegada de la primavera. En medio de las enseñanzas, una inquietud comenzó a arder en el corazón de Elián. ¿Podría él, un simple agricultor, convertirse en algo más? La iniciativa divina quería fluir a través de él. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, dijo Jesús, y una chispa de valor se encendió en su pecho. Esa declaración vibraba con el poder de lo sobrenatural. Aunque se sentía insignificante, cada bienaventuranza iluminaba posibilidades que antes no imaginaba. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La atmósfera vibrante llegó a su clímax cuando Jesús, con voz firme y amorosa, retaliaba el mensaje de transformación que requería respuesta. ¿Estaba Elián preparado para responder y vivir bajo estas bienaventuranzas? Su atención se centró por completo en el Maestro. Su corazón latía con la urgencia de una nueva vida. En ese instante, la multitud fue magnetizada por la esperanza que parecía brotar desde el mismo cielo. Las bienaventuranzas no solo resonaban en sus oídos, sino que comenzaban a esculpir la anatomía de sus vidas. Una pregunta crucial flotaba en el aire.
¿Estamos listos para vivir a la altura de este llamado? La respuesta quedaba suspendida, esperando el milagro que solo el amor divino podría traer. Mientras la multitud continuaba absorbiendo cada palabra de Jesús, un profundo silencio envolvía la montaña. Elián, con su corazón acelerado, sentía que cada bienaventuranza no solo hablaba su dolor, sino que arrojaba luz sobre un propósito mayor que él no podía comprender por completo. Las palabras del Maestro se deslizaban entre la multitud como un río que renueva la tierra seca. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, proclamó Jesús. Y la dura realidad de la lucha diaria pareció tambalearse ante la inmensidad de la promesa. Elián recordó las ocasiones en que ofreció ayuda a su vecino, aunque su propio hogar estaba en necesidad. La misericordia, pensó, era un regalo que fluye de un corazón sensible, un acto que se vuelve circular, regresando hacia nosotros como un eco. Se sintió inspirado a actuar, a ser un canal de la gracia divina. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La frase penetró el alma de Elián como una lanza de luz. En un instante, todas sus luchas internas y dudas se revelaron frente a él. No se trataba solo de estar libre de pecado, sino de anhelar la pureza del corazón que busca la voluntad del Padre. La imagen del etéreo amor de Dios iluminó su mente, y una convicción ardió en su pecho. Este camino de bienaventuranzas era un compromiso a seguir la senda de su Creador. Al mirar a su alrededor, Elián vio que otros comenzaban a moverse. Un grupo de mujeres que habían estado conversando se acercó, los rostros marcados por la lucha, pero los ojos destilaban una chispa de esperanza. Un joven, que apenas podía mantenerse de pie, fue tocado por aquella atmósfera de santidad. El mensaje de Jesús sembraba la fe como una semilla en terreno fértil, un testimonio viviente de aquel que sana y transforma. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, resonó la voz del Maestro. Elián comprendió que la paz no era simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia y reconciliación entre todos. Sintió el peso de la responsabilidad de ser un agente de paz en su mundo quebrantado. Quizás mi vida, por más simple que sea, puede marcar la diferencia, pensó, mientras un sentimiento de propósito comenzaba a permear su ser. Pero no todo era claro y sereno. Jesús, al advertir su impacto en la multitud, proclamó: «Bienaventurados serán aquellos que sean perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Una sombra de inquietud atravesó a Elián. La persecución por abrazar la fe y la justicia parecía un destino que le era ajeno. Temía que la búsqueda del reino de Dios podría desencadenar sufrimiento y rechazo en su vida. Mientras su corazón titubeaba entre la esperanza y el temor, el Maestro continuó: «Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos». Las palabras resonaban como un faro en medio de la tormenta, y Elián se dio cuenta de que aunque el camino hacia la bienaventuranza podría ser difícil, la recompensa era eterna y gloriosa. En ese momento, su atención se centró nuevamente en Jesús, quien miraba a la multitud con amor y compasión. La expectativa en el aire crecía. Todos estaban a la espera de una revelación aún mayor. El cielo parecía inclinarse hacia ellos, y Elián sintió un llamado profundo en su interior. «Un día», dijo el Maestro, mientras el viento acariciaba suavemente la ladera de la montaña, «esto será para ustedes como un testamento de fe. Pero lo que aún no saben es el misterio del reino que vendrá. Esto es solo el comienzo». La última frase de Jesús dejó a la multitud en un asombro reverente, mientras las palabras vibraban en sus corazones. ¿Qué enigmas se ocultan detrás de esa revelación? Así, la pregunta se mantenía viva en el aire, mientras el eco de su mensaje se desvanecía lentamente, dejando una expectativa de la próxima manifestación del divino plan soberano de Dios.
Mientras la multitud permanecía en silencio, asombrada por las palabras de Jesús, un nuevo impulso de expectativa recorrió el aire. Elián sintió que su espíritu se inquietaba en el fondo de su ser, como si cada latido de su corazón resonaba con un eco de la eternidad. Las enseñanzas del Maestro no solo desafiaban su entendimiento, más bien provocaban una transformación interna que comenzaba a gestarse en su vida. «Ustedes son la sal de la tierra», proclamó Jesús, y las palabras parecieron fluir desde su boca como un torrente de luz. Elián comprendió que esta sal no solo preserva, sino que también da sabor. Su vida, pensó, estaba llamada a añadir un carácter divino al mundo que lo rodeaba. La idea de ser un rayo de esperanza en la profundidad de la desesperación lo llenó de fervor. Pero en medio de las promesas habían advertencias. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Las palabras de Jesús fueron contundentes y cada testigo sintió la gravedad de la pregunta. Elián comenzó a entender que su papel como seguidor de Cristo no solo implicaba ser bendecido, sino también ser un testimonio activo de la gracia de Dios. En su corazón surgió la pregunta: ¿cómo puede un hombre común ser portador de un sabor eterno? «Ustedes son la luz del mundo», continuó el Maestro. Las imágenes de ciudades en lo alto de montañas, brillando en la oscuridad, invadieron la mente de Elián. La luz, no para esconderse, sino para iluminar, derribar las sombras de la desesperanza. Podía casi sentir la responsabilidad de llevar esa luz a su hogar, a su familia y a aquellos que habitaban en la oscuridad de la ignorancia espiritual. A medida que la enseñanza de Jesús se profundizaba, el Maestro afirmó: «No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla». El eco de estas palabras resonó con fuerza en el alma de Elián. El cumplimiento de la ley era más que un simple acto, era el surgimiento de un nuevo pacto. La imagen del sacrificio y la redención comenzaba a tomar forma en su mente, y su corazón ardía al comprender que el cumplimiento de esa ley traería consigo una trascendencia, la promesa de un Mesías que había de venir. Mientras la multitud escuchaba con atención, Jesús dejó caer una revelación que quedó grabada en los corazones. «Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos». La verdad desnudaba el alma. Muchos habían buscado la justicia exterior sin reconocer la profunda transformación que Dios anhela en el corazón. Elián se sintió confrontado y al mismo tiempo esperanzado, comprendiendo que su andar con Dios estaba recién comenzando. De repente, una brisa suave acarició el rostro de Elián. Era como si el mismo cielo estuviera aprobando y sellando las palabras de Jesús. Él vio en los ojos de sus compañeros asistentes la mezcla de esperanza y desafío. En un momento todos parecían ser uno con un propósito común, un pueblo llamado a un futuro brillante, pero incierto. «Lo que les digo ahora es un misterio», continuó Jesús, con una profundidad que impregnó cada palabra. «Porque el tiempo de la cosecha se acerca y lo que el Padre ha prometido será manifestado». Elián sintió que un nuevo ciclo estaba por comenzar, como si estuviesen al borde de la revelación divina. La multitud estaba en un momento culminante, donde la historia de su salvación se encontraba entrelazada con la revelación de un plan soberano de Dios que se desplegaría en el tiempo. «¿Qué será de nosotros?», pensó Elián, sabiendo que cada respuesta se encontraba en la fe en aquel que habla promesas perdurables. Y así la multitud quedó suspendida en el tiempo, esperando la siguiente palabra del Maestro, que traería consigo las llaves para acceder a ese reino tan anhelado. La semilla de fe había sido sembrada, y Elián comprendió que, aunque la promesa era asombrosa, el camino hacia ella estaba revestido de misticismo divino, un testimonio que aguardaba ser manifestado en los días venideros. Mientras la luz del sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con matices dorados y naranjas, Jesús se volvió hacia la multitud. Sus ojos brillaban con una mezcla de compasión y autoridad. «Bienaventurados los pobres en espíritu», proclamó.
Elián sintió como si cada palabra cayera sobre su corazón como un manantial refrescante, colmando su ser de una verdad profunda. Jesús continuó, porque de ellos es el reino de los cielos. Elián se preguntó cómo aquellos que carecían de recursos materiales pudieran ser favorecidos por el Creador. Siempre había creído que la prosperidad era un signo de aprobación divina. Con cada afirmación, la enseñanza del Maestro abría nuevas dimensiones de entendimiento. Bienaventurados los que lloran, dijo Jesús, porque ellos recibirán consolación. La multitud se sumió en un murmullo bajo. Cada persona parecía captar la seriedad y la soberanía de esta promesa. Elián recordó las pérdidas que había experimentado y sintió una chispa de esperanza encenderse dentro de él. En medio del sufrimiento había una promesa de consuelo que iría más allá de las circunstancias. El Maestro proclamó, «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad». Elián meditó en su propia lucha con la ira y el deseo de venganza y sintió la invitación a dejar la lucha en manos de Dios. ¿Qué significa ser manso?, se preguntó. La respuesta se dibujó suavemente en su corazón. La mansedumbre no es debilidad, sino una fuerza controlada y sometida al plan divino. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Las palabras de Jesús resonaron profundamente en su ser. Elián anhelaba la justicia no solo para su vida, sino para su pueblo, que había sufrido bajo el peso opresor de tanto imperio. Él vio en su mente imágenes de un futuro en que la justicia de Dios reina en toda la tierra, y su corazón se llenó de un ardiente deseo de ser parte de aquel movimiento. En ese instante Jesús miró a los ojos de cada uno de sus oyentes y continuó, «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». Estas palabras cortaron a Elián como un afilado cuchillo. La necesidad de extender la gracia que había recibido resonaba en su interior. Entendió que la misericordia no era solo una acción, sino una extensión del mismo corazón divino. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La imagen de la pureza del corazón hizo que Elián reflexionara sobre sus intenciones. El deseo de ver a Dios, de conocerlo en total intimidad, le llenó de asombro. La pureza no era simplemente la ausencia de dudas, sino una dedicación total a buscar su rostro. Bienaventurados los pacificadores, continuó Jesús, porque serán llamados hijos de Dios. El llamado a la paz resonaba con fuerza en el alma de Elián. En un mundo quebrantado, ser un pacificador era un desafío sublime. ¿Podría él ser un agente de paz como el Mesías que anhelaban? Con cada una de estas declaraciones, Elián sintió la tensión entre lo que había sido y lo que estaba siendo llamado a ser. Cuando Jesús concluyó las bienaventuranzas, una sensación de urgencia caló hondo en su espíritu. Esta nueva vida en Cristo era una invitación radical a una transformación profunda. Bienaventurados seréis, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, dijo con firmeza, como si ya pudiera vislumbrar los días oscuros que vendrían. Las palabras, satisfechas y terribles a la vez, colgaron en el aire. Elián comprendió que la oposición por causa del reino de los cielos no era una señal de fracaso, sino de identidad. Alzó los ojos, observando a su alrededor. Los corazones estaban imbuidos de un fuego divino. La revelación de las bienaventuranzas encerraba la esencia de un reino que desafiaba la comprensión humana, un plan soberano de Dios que tomaba forma ante sus ojos. Elián sintió que el tiempo de la cosecha se acercaba aún más cerca, y que cada alma presente era llamada a ser parte de la historia redentora que el Señor estaba escribiendo. Y recordarles, concluyó Jesús, que hay un gozo reservado en el cielo para aquellos que perseveran en su fe. Las palabras severas y dulces a la vez emanaron como un eco de esperanza.
Una oración brotó en el interior de Elián. ¿Seré yo uno de ellos, dispuesto a caminar por el sendero estrecho? Con esta pregunta colgando en el aire, la multitud sintió la tensión de la revelación divina que aún estaba por venir. Estaban al borde de entender que el verdadero llamado no solo era a permanecer con Jesús, sino a convertirse en mensajeros de su amor en un mundo en desesperada búsqueda de redención. ¿Qué misterios aún aguardaban ser desvelados en el camino hacia la gloria de aquellos que creen? Mientras la multitud se sumergía en una profunda meditación, el maestro elevó su voz aún más, como si cada palabra estuviera teñida de un poder sobrenatural. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, proclamó Jesús, su tono lleno de reverencia y firmeza. Elián sintió que el aire se volvía denso con la sabiduría del Creador. De cierto os digo, continuó Jesús, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo suceda. Las palabras resonaron como el sonido de trompetas celestiales. La certeza de que algo aún mayor estaba por revelarse cernía sobre ellos. La multitud, en su mayoría compuesta por seres humildes y anhelantes, prestó una atención casi reverencial. Elián podía ver caras llenas de confusión y expectación. Muchos de ellos llevaban años anhelando la llegada de un Mesías que liberara a su pueblo. Sin embargo, la manera en que Jesús interpretaba las viejas promesas transformaba sus expectativas en un llamado al reino de Dios. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta sentencia dejó a Elián atónito. Podía sentir el peso de la responsabilidad al que el hombre de Nazaret los llamaba. La justicia que conocían, la que dependía de la observancia estricta de la ley, quedaba atrás, dando paso a una justicia basada en el amor y la compasión. Con cada declaración, Jesús iba desnudando las certezas de la multitud, y Elián sentía que sus antiguos conceptos se desmoronaban. Habéis oído que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. La multitud murmuró en reconocimiento. Esa ley era conocida por todos. Pero la voz del maestro cortó el murmullo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. El corazón de Elián palpitaba con intensidad, mientras comprendía que la verdadera medida de la justicia urbana no solo se encontraba en el acto físico, sino en la intención del corazón. El llamado de Jesús no solo era a evitar el pecado, sino a cultivar un corazón puro y reconciliado. Y si traes tu ofrenda al altar, continuó con una mirada penetrante, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu hermano. La multitud quedó en silencio, comprendiendo que la adoración auténtica a Dios comenzaba en la reconciliación con los demás. Elián sintió que la llamada a la paz se volvía aún más urgente y personal. ¿Cuántas divisiones había tolerado en su vida, en su corazón? ¿Cuántas ofensas había dejado sin perdonar? La profundidad del camino que Jesús trazaba se tornaba cada vez más claro. No era solo un camino de palabras, sino un estilo de vida que desafiaba lo establecido. Porque habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, proclamó Jesús, y Elián sintió un escalofrío. La enseñanza del Maestro no se detenía en la letra de la ley, había algo más profundo, algo que exigía pureza desde el interior. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, instó, mostrando la gravedad de la lucha espiritual que cada uno enfrentaba. La idea de tomar tal acción, de despojarse de lo que causaba tropiezo, atravesó el alma de Elián. ¿Estaba dispuesto a renunciar a lo que le ataba a un modo de vida que no honraba a Dios?
La atmósfera se tornó aún más densa a medida que Jesús compartía enseñanzas sobre el amor incondicional, incluso hacia los enemigos, y sobre la importancia de la oración sincera. Elián sentía que se le pedía un sacrificio mayor que el mero cumplimiento de normas. Era un llamado a una transformación del ser, un renacimiento que despojaba todo egoísmo y orgullo. Al finalizar, Jesús miró a la multitud con un fuego renovado en sus ojos. No os juntéis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino en los cielos, advirtió, invitándolos a invertir en lo eterno. La revelación se sentía como un eco del corazón de Dios saturando el aire, y Elián supo que había mucho más que apenas comenzaban a vislumbrar. Mientras la luz del día se desvanecía y la tarde se tornaba en crepúsculo, una pregunta se alzaba en su corazón. ¿Qué más había en el corazón de Dios? ¿Qué tesoros celestiales aguardaban ser descubiertos por aquellos que caminaran a su lado? Y así, con el misterio divino en la mente, Elián sabía que el viaje apenas comenzaba, y el propósito soberano de Dios se revelaría más allá de lo que podían entender. Jesús, con sabiduría divina, continuó su discurso, y la multitud, ahora casi suspendida en el tiempo, se mantenía al borde del aliento, esperando el siguiente destello de luz que iluminara su senda. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, proclamó el Maestro, y sus palabras resonaron en los corazones como agua fresca en un desierto árido. Elián sintió el peso de cada sílaba, recordando cuántas veces había buscado la satisfacción en cosas mundanas. La pobreza del espíritu se revelaba como un lujo, una disposición a reconocer la necesidad de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, continuó Jesús, y una ola de comprensión invadió los corazones de los presentes. Las lágrimas no eran vistas como debilidad, sino como un camino hacia la verdadera paz que solo el Creador podía proporcionar. Elián recordó su propia pérdida y el alivio que encontró al clamar a Dios en su dolor. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, siguió, y sus palabras iluminaban un sendero de humildad y gentileza. La fortaleza de la mansa disposición se hacía evidente, no a través de la opresión, sino mediante la entrega y el amor. Elián se cuestionó si, en su búsqueda de justicia, había olvidado la belleza de la mansedumbre en sus propias acciones. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, afirmó con pasión. Elián sintió que cada latido de su corazón resonaba con esta proclamación. Era un llamado a anhelar la rectitud, no solo para uno mismo, sino para toda la sociedad. Este deseo ardiente por lo justo encendió su espíritu, llevado por la esperanza de un cambio genuino. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, Jesús declaró, y Elián sintió que la esencia del amor se transformaba en acción. La verdadera grandeza de un corazón misericordioso revelaba la naturaleza misma de Dios. El sufrimiento de los demás se convertiría en su propio llamado. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, dijo con suavidad, pero su voz era como un trueno. Elián palpitó con la revelación de que la pureza no solo se refería a acciones externas, sino a la intención y el deseo de reflejar la luz de Dios en todo momento. El desafío era intrínseco, debía buscar un corazón que no solo anhelara lo sagrado, sino que también supiera discernir entre lo bueno y lo maligno. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y estas palabras arrojaron un fulgor de esperanza. Elián se preguntó si realmente estaba dispuesto a ser un puente en lugar de un obstáculo entre las divisiones humanas. La paz era un regalo que no solo debía recibir, sino difundir a su alrededor. Finalmente, Jesús miró con firmeza a la multitud.
Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sus ojos reflejaban la comprensión del sufrimiento y la gloria de aquellos que seguían el camino de la justicia, incluso arriesgando sus propias vidas. Elián sintió un escalofrío al imaginar la valentía que se necesitaba para permanecer firme en la fe. Con cada beatitud, el corazón de Elián latía con más fuerza, convencido de que la enseñanza de Jesús era una revelación de la naturaleza del reino de los cielos, un contraste radical con las expectativas humanas. Algo extraordinario estaba desatándose y la confrontación con la verdad exigía una respuesta. A medida que se sentía transformado por las palabras del Maestro, Elián comprendió que tanto él como los demás presentes estaban siendo llamados no solo a escuchar, sino a vivir estas verdades en sus vidas cotidianas. La multitud se encontraba en un umbral sagrado, donde lo que habían conocido se desvanecía y lo que podía ser les esperaba a través de la fe. Así que, al final, concluyó Jesús, su voz resonando más allá de los confines de la audiencia: «Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Con esto, Elián se sintió impulsado hacia adelante, consciente de que llevaba consigo un nuevo entendimiento. Cada palabra de Jesús no solo era una enseñanza, sino una invitación divina a participar en un plan más grande. ¿Cuál sería el siguiente paso en este viaje hacia el corazón de Dios? En su alma resonaba el eco del misterio divino que todavía aguardaba ser revelado. ¿Qué más les enseñaría el Maestro que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas? Mientras la multitud se dispersaba suavemente, Elián se sintió atrapado en el magnetismo de la enseñanza de Jesús. Aunque las palabras del Maestro aún reverberaban en su interior, un anhelo profundo llenaba su ser. ¿Qué acciones debía emprender? Se preguntaba si la revelación de la bienaventuranza daría a luz en él una nueva vida. Una vida que no solo pretendía conocer, sino experimentar las promesas del reino. La brisa comenzaba a cambiar, llevando consigo la fragancia de hierbas silvestres y el murmullo del río cercano. Jesús, aparentemente consciente del espíritu creciente dentro de la multitud, elevó su mirada hacia el cielo, su voz clara resonando sobre el murmullo de los presentes. «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Para nada sirve más que para ser echada fuera y hollada por los hombres». Elián sintió que esas palabras se incrustaban en su corazón. La sal no solo preserva, sino que también da sabor, pensó. ¿Qué sabor estaba él dejando en su comunidad? La clamó en su mente, la misma comunidad que vivía bajo el pesado yugo de la opresión. La tarea era grande, pero Jesús había expuesto un camino. Como sal, debía dar sabor a la vida de aquellos a su alrededor, preservando su esperanza. Sin embargo, un temor emergía en su interior, el miedo a la respuesta que podría generar su nueva fe. Jesús continuó, instando en su enseñanza: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida». Las imágenes de la luz brillando en la oscuridad fueron poderosas. Elián recordaba las noches más oscuras de su vida, donde cada destello de luz incendiaba su corazón, guiándolo hacia la seguridad. ¿Sería él ahora ese faro para otros? Ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa, proclamó el Maestro con fervor. La invitación a ser visible resonó en Elián. ¿Cómo debo brillar?, se preguntaba. ¿Cómo puedo iluminar el sendero de aquellos perdidos en la noche? El desafío de Jesús no cesó. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Elián se sintió confrontado. Las obras no eran meras acciones, eran la manifestación de la fe viva,
una fe auténtica que debía hacerse evidente a través de actos de bondad y justicia. Mientras absorbía cada palabra, una sombra de incertidumbre se arrastró en su corazón. Los vientos del cambio soplaban, pero también lo hacían los peligros de la resistencia, de la oposición. La historia de los profetas, mencionada por Jesús, supo que traía consigo la sabiduría de la experiencia. La persecución prometía seguir a aquellos que se atrevían a ser diferentes. ¿Qué he de hacer si me atrapan y si me rechazan?, preguntó Elián en silencio, su espíritu luchando con la yugo de la duda. Pero en su alma resonó otra voz, la voz del Creador que le había prometido que los que perseveraran verían la gloria. Recordando las palabras del profeta Isaías, quien predijo que el pueblo que andaba en tinieblas vería gran luz. El propósito de Dios estaba entrelazado no solo con el sufrimiento, sino también con la esperanza redentora. Mientras la multitud se desvanecía en el crepúsculo, la vida de Elián se comenzaba a volver un reflejo del amor divino que Jesús había modelado. En su interior, el conflicto entre la luz y la oscuridad se cimentaba. Él había sido convocado, no solo a ser un testigo, sino un participante en la obra redentora. La invitación a vivir como luz en el mundo se convirtió en una revelación personal. ¿Seré yo un instrumento de su paz? Elián anhelaba esta transformación, sintiendo la sombra de su propio pasado caer mientras caminaba hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. La embajada del cielo ya estaba en sus labios y la pregunta palpitaba ante él: ¿qué puede hacer Dios a través de mí? A medida que la noche caía, una mezcla de emoción y temor creció en Elián. El camino por delante no era claro, pero la promesa de Dios asomaba en el horizonte, y con ello el misterio de su plan eterno empezaba a desenredarse. ¿Qué haría Dios a través de aquellos que se atrevan a seguirle con valentía? Así, mientras la estrella de la noche comenzaba a brillar, Elián sabía que su viaje solo había comenzado. Mientras la luna se elevaba en el cielo, bañando la tierra con su luz plateada, Elián sentía sus pensamientos agolparse como las olas del mar. La enseñanza de Jesús había calado hondo en su ser, y cada palabra resonaba con la fuerza de la revelación. Sin embargo, su espíritu se hallaba en un torbellino de emoción y confusión. ¿De qué manera puedo ser un instrumento de paz?, murmuró en susurros mientras daba pasos titubeantes hacia el hogar. A cada paso, las imágenes de la multitud lo perseguían, rostros de fe y esperanza, pero también de sufrimiento y desesperación. Elián se preguntaba si realmente podría llevar la luz a aquellos que caminaban en tinieblas. Al llegar a su casa, Elián se sentó en un rincón oscuro. La penumbra lo envolvía como una manta pesada. Se sintió vulnerable, como un jilguero atrapado por la tormenta. De pronto recordó las palabras de Jesús que decían: «No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar». Su corazón palpitó con reconocimiento, su verdadera lucha era espiritual. Debía atreverse, debía levantarse. La inquietud y el miedo comenzaron a entrelazarse con un sentido de propósito. ¿Qué haré si el día de mañana intercambien mi fe por la burla?, se inquirió. ¿Qué si me rechazan? ¿Qué pasará a mis seres queridos? Todo parecía incierto, pero el toque de Dios en su vida iluminaba cada rincón de su ser. El silencio de la noche fue interrumpido por un suave susurro en su corazón que decía: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia». Era el eco de una promesa que nunca fallaría. La luz que anhelaba dar no dependía de él, sino de la gracia de Dios. Elián comprendió que su misión no era ser perfecto, sino ser auténtico en su búsqueda de la verdad. Esa misma noche, la determinación brotó en su corazón como un brote en la primavera. Abrió las escrituras que traía consigo, buscando consuelo y guía. Su mirada se posó en el Salmo 27:1. «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Las palabras parecían cobrar vida, renovando su espíritu adormecido. La fuerza de Dios le envolvió, y con cada versículo, la oscuridad se disipaba como la neblina ante el horizonte de la mañana.
Si el Señor es mi luz, entonces yo seré luz para otros, prometió Elián en voz alta. Recuperó la valentía que había comenzado a deslizarse como arena entre los dedos. Con el corazón fortalecido, comenzó a idear maneras en las que podría impactar su comunidad, llevando su mensaje de esperanza. Sin embargo, mientras formulaba sus planes, una sombra insidiosa de duda regresó. ¿Quién soy yo para cambiar algo? ¿Cómo se puede iluminar a aquellos que han perdido la fe? Pero entonces recordó lo que había aprendido. Todo el que cree en él no será avergonzado. La verdad brillaba en su corazón, como un fuego que avivaba su fervor. Despertando esa mañana, Elián se sintió renovado y persistente. Sabía que debía ir más allá de sus propias inseguridades y convertirse en un canal de bendición. Así partió al mercado del pueblo, donde las personas se congregaban a diario, decididamente buscando la oportunidad de compartir su luz. Mientras llegaba al bullicio de la plaza, una mezcla de temor y expectativa le embargaba. Sus pasos eran firmes, su rostro decididamente encendido por la presencia de Dios. En su corazón resonaba la imponente pregunta: ¿y si aquí, en este lugar, Dios revela un aspecto aún mayor de su plan? En ese momento justo, una figura llamada a sus espaldas le hizo volverse. Era un niño con ojos curiosos, que con una voz inocente le preguntó: ¿por qué brillas tanto hoy? Elián sintió su corazón acelerarse. Era un llamado que resonaba con el eco de su destino. La luz en su interior ardía intensamente. «Porque he encontrado al verdadero maestro», contestó Elián con la voz firme, mirando el rostro del pequeño con comprensión y ternura. «Y estoy aquí para compartirlo contigo». La súbita intersección de su camino se convirtió en el punto de partida para una conversión que podría tocar vidas, quizás de maneras jamás imaginadas. Mientras Elián comenzaba a hablar, en su interior una nueva pregunta despertaba, preparándolo para desafíos que aún estaban por venir. ¿Qué más tiene Dios reservado para los que se atreven a seguirle? Con la promesa de transformación flotando en el aire, el misterio del plan divino se hacía más evidente, y Elián sentía que en su viaje el tiempo de revelaciones aún estaba por comenzar. El sonido de la plaza vibraba con el murmullo de las voces entrelazadas. Elián miraba a su alrededor, cada rostro era un espejo de anhelos y miedos, como ecos de un sufrimiento compartido. Sintió que su corazón se llenaba del propósito divino, y al mirar al niño que tenía delante, vio el anhelo genuino de conocer la luz que él había encontrado. «¿Sabes?», comenzó Elián, inspirándose en la sinceridad del momento. «Jesús nos enseñó que los pobres en espíritu son bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos». La frase fluyó de sus labios como una melodía sagrada, resonando en el aire brillante del mediodía. Ante la mirada curiosa del niño, las palabras de Elián comenzaron a desenredar el nudo de su propio temor. Él también nos enseñó que aquellos que lloran serán consolados, y que los mansos heredarán la tierra. Hay esperanza, amigo mío. A medida que Elián compartía, una pequeña multitud se fue formando en torno a él, atraídos por su luz y su fervor. Cada palabra que pronunciaba parecía abrir un nuevo mundo, a medida que el espíritu de la verdad se apoderaba de su ser. El Maestro nos llamó a ser sal de la tierra y luz del mundo. Las enseñanzas de Jesús eran un faro que iluminaba su alma, haciéndolo ver cómo su vida podía ser una extensión del amor de Dios. Mientras la gente se acercaba más, Elián notó un grupo de hombres que lo observaba con desconfianza. Sus rostros estaban endurecidos, como rocas de desprecio. El miedo regresó a su interior, intentando aplastarle el aliento. ¿Qué dirán de mí? ¿Seré rechazado como muchos antes? La sombra de la duda se dejó caer sobre sus pensamientos, mas recordó el eco de las promesas divinas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Con un nuevo ímpetu, Elián habló de la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, de cómo esa paz podría abrazar a aquellos que estaban perdidos. Las palabras salían de su corazón, llevadas por la unción del Espíritu Santo, mientras recordaba las Escrituras. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sus ojos brillaban al ver que algunos de los que escuchaban comenzaban a asentir, tocados por la verdad que compartía. De pronto, uno de los hombres que había estado escuchando, con un puño apretado y una mirada de desafío, se acercó y dijo: ¿Qué sabes tú de la lucha? ¿Qué puedes ofrecer a los que tienen el peso del mundo sobre sus hombros? La tensión impregnaba el aire, y Elián sintió cómo su valentía se tambaleaba otra vez. Pero las palabras que habían resonado en su corazón se metamorfosearon en respuesta. Sé que el sufrimiento no es en vano, que en nuestras debilidades la fuerza de Cristo se manifiesta. La verdadera transformación comienza cuando somos vulnerables ante Él. Elián, sintiendo el apoyo de la multitud a su alrededor, pudo mirar más allá de la dureza del hombre y ver la herida que latía debajo. El hombre, sorprendido por la audacia del joven, retrocedió un paso, reflexionando sobre la verdad expuesta. En ese instante, Elián vio cómo un brillo de esperanza comenzaba a asomar en sus ojos. Quizás, pensó Elián, solo quizás, el Señor está preparando un camino a través de este desafío. La multitud comenzaba a murmurar entre sí, algunos despidiendo dudas, otros llenándose de aliento renovado. Al llegar a la plaza, vio a las mismas personas de la jornada anterior, muchas de ellas lidiando con luchas internas y anhelos de redención. Elián sintió un ardor en su pecho. Era el momento de actuar. Se acercó al grupo formado por aquellos que se habían interesado en su mensaje. Hoy deseo compartir algo más profundo, comenzó con voz firme. Mientras hablaba, logró captar la atención de un grupo de hombres que antes lo habían observado con desconfianza. Eran líderes locales, conocidos por su severidad y su celo por la tradición. Elián sintió un escalofrío, pero no permitió que el miedo lo atara. Hermanos, inició con valentía, todos hemos traído cargas, ansias y esperanzas a este lugar. Jesús nos llama a ser parte de algo maravilloso, a ser la sal, la luz. Sus palabras resonaban con un fervor nuevo, atrayendo la atención de los curiosos y la desconfianza de los escépticos. Este no es solo un mensaje antiguo, continuó, es una invitación a vivir liberados, a transformar nuestras vidas en luz y esperanza para quienes nos rodean. A medida que Elián hablaba, comenzó a ver cómo algunos corazones eran conmovidos, las miradas se suavizaban y una atmósfera de expectativa comenzaba a llenar el aire. Sin embargo, uno de los hombres retó su discurso. ¿Qué sabes tú? Solo eres un agricultor. ¿Qué cambios puedes traer tú a esta ciudad? Elián sintió que su corazón se aceleraba, pero en medio de la confrontación recordó la esencia de la bienaventuranza. ¿Qué soy yo?, preguntó con una mezcla de humildad y convicción. Soy el que ha sido alcanzado por la gracia, el que ha conocido el amor de Dios en mis momentos más oscuros. No tengo la respuesta a todas las preguntas, pero puedo compartir testimonio de la luz que me fue dada. Una chispa de curiosidad se encendió en las miradas que lo rodeaban. Elián se dio cuenta de que no estaba allí para convencer, sino para contar la historia de transformación que Dios estaba realizando dentro de él. Si yo, un simple agricultor, puedo experimentar la luz de Cristo, imaginen lo que también puede hacer en ustedes. Las palabras tocaron la fibra más íntima de sus oyentes. Una conexión espiritual se formó y algunos comenzaron a murmurar entre ellos, compartiendo sus propias luchas. Elián vio cómo la comunidad comenzaba a abrirse, corazones heridos en busca de sanidad, almas cansadas buscando esperanza.
¿Por qué no experimentamos eso juntos?, sugirió Elián, encendiendo la ferviente esperanza en el aire. Permitan que la luz de Cristo brille en nosotros. No se trata solo de mí, se trata de todos nosotros como comunidad. Y así, a medida que cada uno se unía alrededor de sus palabras, Elián se sintió en el centro de una revelación divina. «Dios tiene un plan», exclamó, «un plan que se está revelando en este mismo instante. Ustedes son llamados a ser parte de la historia redentora que Él escribió para nosotros. Vamos a caminar juntos hacia ese futuro glorioso». A medida que sus palabras caían sobre la multitud como semillas, Elián sintió un profundo impulso. Sabía que el camino ni sería fácil ni rápido, pero en su corazón había una certeza. Dios estaba comenzando a desatar un nuevo capítulo, y en ese misterio podía vislumbrar un poco más del gran plan soberano que permanecía en el horizonte, aguardando su revelación final. La conversación y el murmullo en la plaza se intensificaron como un eco de transformación. Las preguntas habrían de surgir, pero Elián jamás se imaginó que su simple relato desataría una ola de esperanza en un continente marcado por la desesperanza. La luz comenzaba a perfilarse en cada rincón, reflejando el poder redentor de Dios, mientras Elián sonreía, consciente de haber plantado una semilla que podría florecer más allá de lo que él había soñado. ¿Qué más tiene Dios reservado para nosotros?, se preguntó, sintiendo que la promesa de Jesús aún escondía muchas maravillas por revelar. Ahora de pie, iluminado por esa gloria divina, Elián sabía que su transformación era solo el comienzo de una historia mucho mayor que la suya.